Buenos días a todos, ¿cómo están? Qué gusto Hola, hola, saludarles. buenos Hola días. Nacho, hola Iván, ¿qué tal a todos los que se conectan? Hermanos, bienvenidos a este tiempo. Hola Nishme, Hola, hola. ¿qué tal Marco, Elizabeth? Noemí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. Pues estamos listos para iniciar esta mañana, tarde para algunos otros. Bienvenidos a este tiempo de mis vivencias en Taller con Dios del Agape en vivo 565. Pues estamos listos para iniciar y seguir recibiendo de parte de nuestro Padre todo lo que Él ya tiene servido para nosotros en la mesa y eso es un descanso, ¿verdad? No, saber que Él es el que sirve la mesa. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Un abrazo hasta Argentina. Samuel, que se conecta con nosotros. Pues si eres tan amable, Nish, de proyectar la filmina principal para que iniciemos de lleno y arranquemos con lo que hoy vamos a estar procesando, me voy a ir al título que es Recibo a Jesús, profeta en mi espíritu. Y hace como 3 semanas que no estoy aquí con ustedes, pero ahorita voy a tener oportunidad de compartirles un poquito acerca de mis vivencias. Y si vamos a la siguiente filmina, por favor. La siguiente filmina, quiero que nos enfoquemos todos en el abanico que está en el centro. Y si podemos hacer un acercamiento, te lo voy a agradecer, Nish. El acercamiento nos permite ver esta secuencia que venimos nosotros recibiendo acerca de las funciones o los servicios que Jesús tiene para que tú y yo podamos vivir y ser construidos en la mente de Cristo. Entonces, estas 5 funciones, como ves, de acuerdo a Efesios 4, podemos ver que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces, hoy vamos a estar haciendo énfasis en esta función de Jesús como profeta en nuestras vidas. Y antes de que yo les comparta un poquito de cómo estoy viviendo esto, o sea, quiero dejar por allá en Puebla que comenten algo al respecto. ¿Qué tienen para comentar, muchachos? Nishme. Ay, sí, hola Magno. Pues sí, estamos viendo el tema de Jesús como profeta en nuestra vida y creo que es algo que muy diferente a lo que hemos escuchado, ¿no? De estos ministerios, como que nunca los pensamos. Jesús sirviendo en estas funciones para nosotros, ¿no? Y qué bonito ver cómo Él está comprometido y dispuesto a, como profeta, darnos sus promesas, porque eso es la función, ¿no? Darnos sus promesas para que nosotros creamos y tengamos esta fe de que el que lo está prometiendo lo va a cumplir, porque no, es nada más y nada menos que Dios prometiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Así como Sí, claro. señalas. Perdón. Sí, Nacho, adelante. Bueno, en este nuevo pacto en el que estamos, ya no necesitamos que alguien nos hable y nos diga lo que Dios tiene en su corazón. Ahora, en este pacto que estamos de gracia con Jesús, Jesús es la palabra de Dios y Él hablándonos lo que Dios tiene en su corazón, entregándonos todo lo que Dios quiere hablarle a sus hijos, al corazón de sus hijos. Entonces, todas las promesas de parte de Dios que ya nos ha entregado, Jesús se encarga de hablarla a nuestro espíritu, ¿no? Y de esa manera no necesitamos acudir a otra persona ni ir con alguien más que nos diga lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí, Aprove- exactamente. Aprovecho para... ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Recibimos una invitación a estar intercediendo por la Sí, salud de... sí, Entonces, gracias. Sí, solamente tengo un poco de sueño y voy al baño cada hora y media más o menos. Son los únicos síntomas que tengo de la infección. bueno, vamos a continuar intercediendo por tu salud Gracias, para que Dios restablezca completamente tu salud. Ok, gracias. perdón que interrumpí, ¿eh? Sí, no Ahora hay sí. problema. Sí, pues primero que nada enfatizar que esto tema que estamos charlando aquí entre todos no es un tema que nos estamos inventando para rellenar esta hora. Este es un tema que Dios puso en la mesa a través de la boca de nuestro hermano Cristóbal. Esta conferencia se graba y después de que se graba se segmenta
en diferentes partes para que nosotros podamos deglutir mejor la información para poderla llevar a práctica, ¿verdad? Porque venimos de esta idea de escuchar y se nos olvida y, ya no se me olvidó. Y luego pregunto, ¿no? ¿Por qué me está yendo como me está yendo? Y pues es como que voy a una clase de manejo y olvido que, pues, cuál es el pedal del freno, ¿verdad? Me voy a terminar estampando en algún lado. Segundo, para mí, la reflexión de este documento que nos hacen favor de enviar, junto con la charla y permitiendo a Dios hablar a mi vida, a mi corazón, pues es, para mí he venido en un tiempo de práctica, de aprender a escuchar a Dios, pero siento que el día de hoy, ahora, eh, estoy entrando a una nueva etapa porque yo conocía hasta ahora a Jesús como el Verbo, pero profeta se me hace algo bien serio. Am, y entender que Jesús no solo habla la palabra de Dios, sino Jesús habla a mi vida la palabra de Dios y la profetiza, pues es algo muy importante, es algo de muchísima magnitud que me lleva a mí a escuchar con más respeto y atención su voz. De lo contrario, pues ya me ha pasado estar dándole vueltas al cerro como el pueblo de Israel y pues no quiero eso, ¿no? Muchas veces pensamos que por estar haciendo cosas vamos bien, pero de repente despertamos y vemos que llevamos X cantidad de años caminando en círculos, ¿no? Y parte de eso entiendo que es por no escuchar la voz de Dios, por resistirse a escuchar su voz. Hay una vez yo hace tiempo le pregunté a Dios, dije, oye, pues qué mala onda que los dejaste ahí dando vueltas, ¿no? Se supone que tú eres un Dios de amor y no entiendo, ¿no? Y eh, Dios me llevó a su palabra y cuando abrí la Biblia me salió exactamente el verso que explica el por qué se quedaron dando vueltas. Y dice el verso que a causa de la dureza y el orgullo de sus corazones, Dios respetó eso y los dejó dando vueltas, ¿no? Yo me volteé con Dios y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues 40 años aquí en la tierra es un chorro y yo no quisiera estar dando vueltas 40 años en mi vida, ¿no? Para venir a despertar a los 80 y decir, ay, te había entendido mal o no puse atención. Entonces, creo que me está respondiendo a mí esta oración de, ok, vamos a escuchar al siguiente paso, ¿no? De una forma más concreta. Es lo que estoy recibiendo, Magno. Gracias, Iván, gracias, Nacho y Nish. Pues lo que viene a mi corazón ahorita es la escritura que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y es que Dios siempre está hablando y Él está trayéndonos a una invitación concreta y esa invitación tiene que ver con recibir a Jesús, pero no solamente como tu Señor, tu Salvador, sino recibirlo en su función como profeta. Entonces déjame platicarte un poquito acerca de las vivencias que he tenido, porque de eso se trata, ¿no? Este espacio, ¿verdad? De la que estamos nosotros procesando en nuestro día a día. Nosotros no estamos aquí para predicar, estamos aquí para compartirles lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, para ello, hice una pequeñita presentación aquí que quiero compartir contigo, porque me ayudan las ilustraciones para poder comentar. Entonces, mira, estaba pensando en Pedro, que Pedro estuvo con Jesús y aunque él no era hijo, él le fue conociendo en esta función como profeta. Todos sabemos que estaban en una tormenta, Jesús caminando en el agua, y Pedro le dijo algo, le dijo, manda que yo venga a ti. ¿Y qué dijo Jesús? Ven. Y él empezó a caminar sobre el agua. Entonces, ahí podemos ver a Jesús en esta función profética, pero podemos ver también a Pedro participando de que eso ocurra. Luego vemos a Pedro en otra escena, ¿no? Pues estaban allí pescando, habían tratado de pescar toda la noche. Jesús dice, echen las redes, y Pedro tiene sus objeciones, pero dice, en tu palabra voy a echar la red. ¿Qué sucede? Una pesca milagrosa. Luego estamos en otra escena, ¿no? Jesús está en esa llamada última cena y entonces pues están hablando de lo que va a acontecer y Jesús dice antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pedro dice, yo no te negaré. Sabemos lo que acontece posteriormente a esa palabra que Jesús dio. Y hay algo en particular que yo quiero traer
esta mañana, porque es lo que Dios ha estado hablando a mi vida con respecto a esta función profética de Jesús. Y es el hecho de esta escena en la que Jesús habla con sus discípulos y les hace una pregunta, les dice, ¿acaso también ustedes se quieren ir? Porque muchos discípulos desertaron a causa de la fuerza o de la forma en la que Jesús estaba hablando. Y les dijo, ¿ustedes también quieren desertar? ¿También quieren irse? Y Pedro dijo esto, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y en medio de esta declaración hay algo muy importante que Dios está trayendo a mi vida y es el hecho de que nadie puede tomar ese lugar, nadie puede estar usurpando ese sitio y es una cuestión de exclusividad. En función de esto, yo te comparto que en la situación en la que me he encontrado en las últimas semanas, he estado en eventos como este, que se hacen en un contraste entre esta declaración y lo que ha estado sucediendo en mi vida. Yo me he encontrado con estar escuchando las palabras de Jesús. Como puedes ver en ese diagrama, hay una serie de elementos alrededor de mí. Entonces, he estado escuchando las palabras de Jesús. Sí las he estado escuchando. Sin embargo, mira los otros elementos que están alrededor. Está lo que yo quiero, las opiniones de terceros, los estados bancarios, las suposiciones de lo que yo debería y si tuviera y si pudiera y si lograra, ¿sí? Entonces todo este cóctel de ideas me ha traído en un constante conflicto interno y debate. Te voy a comentar esto con toda transparencia y con toda honestidad, porque es el proceso en el que me he encontrado y Dios me ha hecho claramente ver que esta es la función de la mente humana en la que Él a esta hija suya, a esta nueva criatura, no está llamando a vivir. Yo no sé si tú te identificas con esto, pero el contraste que hay con la declaración que podemos ver en la escritura, que no es más que el Espíritu Santo inspirando estas palabras y diciendo, tú tienes palabras de vida eterna, pero es una cuestión exclusiva. Lo que Dios me ha estado haciendo ver es que no hay forma de poder seguir operando como hija o de ver la mente de Cristo si yo vivo ese cóctel de ideas en los que estoy oyendo a Jesús, pero estoy a la vez haciendo caso de otros elementos ajenos a esto. Dios ha estado trayéndome a un asunto de definición interna, a que yo me resuelva, a que yo elija y a que yo me defina, porque no hay manera de estar en ese debate en el que la mente humana, como ya hemos venido escuchando, es enemiga de Dios y por lo tanto no puede operar y no puede funcionar en lo divino. Entonces, viendo este contraste, viendo esta situación, Dios me ha traído a entender que se trata de exclusividad. No pueden haber 5 pastores o 5 profetas hablando de cuestiones a las que tú estás atendiendo, escuchando y recibiendo porque Dios está hablando de que es uno solo el que habla esas palabras que van a producir en nosotros vida. Ahora, ¿a dónde me ha traído Dios? Eso es lo que Él me ha estado haciendo ver en mi interior. Pero Dios no solamente me redarguye, no solamente me hace ver aquello que está en contra de su palabra y me limpia de ello, sino que me ha traído estos días a lo largo de lo que he estado viviendo y comprobando a entender que es necesario esto. Primero, que yo me defina. Porque sí, uno puede perderse en ese debate del que te estaba mostrando anteriormente y dejar de tener el enfoque inicial de todo esto. Y aquí es a donde mi papá me ha traído, a comprender quién yo soy y a entender que la nueva criatura es la única cosa sobre la cual la base de su vida va a fluir. Y aquí está el asunto que me identifica ahora con esto que te estoy aquí compartiendo, y es el hecho de que mi nutrición viene exclusivamente de Él, de recibir sus promesas. Yo quiero compartirte que el conflicto que te mostré en la filmina anterior es un asunto en el que puedes terminar enredado como una telaraña y no encontrar la salida. Dios es bueno, es fiel, es paciente, es misericordioso y eso es lo que yo he vivido con Él. Yo me gozo enormemente de poder estar aquí con ustedes sentada y no tener aquí que venir a pretender o a tratar de cortar esos procesos por los que atravieso, sino por el contrario, saber que paso por ellos para recibir yo, pero también para poder hacerlo extensivo a otros y entender que si atravesamos por esas circunstancias, sencillamente es para venir a hacer lo que dice Juan 15, ¿no? Que el que lleva más fruto, dice que lo limpiará para que lleve más. Entonces,
esta es mi vivencia y yo te digo que aquí es donde está el punto. Dios me ha hecho esta pregunta. ¿Has recibido a Jesús como profeta en su función de profeta en ti? Ahora. Y me ha señalado la palabra ahora. Porque yo puedo hacer un recuento de lo que he escuchado de Jesús atrás, de lo que he vivido atrás, de lo que Él me ha dicho, pero Él me dijo, has recibido a Jesús en su función como profeta ahora. Y ahí fue donde yo tuve que contestar y decir, no. Gracias a Dios que, que en Él no hay condenación, sino que hay perdón cuando nosotros nos acercamos a Él, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquí es donde yo he tomado esta determinación y he podido darme cuenta que en el hoy, en el ahora, es donde Dios me quiere entendiendo que es uno nada más el que ejerce esa función profética, que no puede ser la opinión de los terceros, ni las suposiciones que yo tengo o las cosas que yo quisiera que se cumplieran, que necesito venir a este punto y entender que Él es el único. Óyelo muy bien, el único. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y venir a esta resolución interna me trae aquí a esta situación en la que mi nutrición viene exclusivamente de Él. Así que ha sido una semana intensa, pero ha sido una semana de sacar del partido, vamos a decir, así como cuando el árbitro expulsa a un jugador por mala conducta y saca a este otro por esta razón. Pues más o menos así ha estado en mi corazón ocurriendo un proceso de expulsión de asuntos que no corresponden y venir a esta definición de entender que Él quiere que yo le reciba como profeta en mi corazón ahora, en este momento. Y por último, nada más comprender que en esa definición, pues mi estado es inalterable e indiscutible y es provisión absoluta. Aquí es donde opera la mente de Cristo. Jesús está construyendo la mente de Cristo en mí. Y solamente señalo que esto es en función de cómo yo se lo permito. Así que esto es lo que yo he estado viviendo, pero yo abro esta pregunta para ti y para todos los que estamos aquí presentes. ¿Has recibido a Jesús en su función como profeta en tu corazón? Pero escucha bien, hoy, no ayer, antier, la semana, no, hoy. Y yo creo que si la respuesta es sí, qué bueno, y si la respuesta es no, pues es una invitación, ¿no lo creen? Que hoy todos podemos recibir y que todos podemos de alguna forma también responder en nuestro corazón aquello que Él nos está mostrando. Hay un abismo entre la filmina anterior que te mostré, donde estaba operando la mente carnal, y donde está ahora, pues Dios obrando todo esto en mi corazón. Y yo bendigo a Dios por esos procesos, porque pueden haber lágrimas, puede haber, como dice la escritura, ¿no? Tiempos de tribulación, pero esa tribulación leve y momentánea producirá en nosotros, ¿qué? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, pues partiendo de esto, yo solamente hago extensiva esta misma pregunta que Dios a mí me hace para todos y cada uno de los que estamos aquí conectados. Se trata de hablar de nuestras vivencias, de nuestros procesos, se trata de poder hablar de aquellas cosas que ya estamos viviendo, pero también hablar de aquellas cosas en las que todavía estamos en consideración o estamos considerando esta invitación de parte de Dios. Así que dejo el micrófono abierto. Sí, Peter quiere. Nacho, adelante, Nacho. Ujú. Sí, no, nada más quería, bueno, primeramente, gracias por abrir tu corazón, Magno, porque cada que tú nos ilustras con las filminas y nos hablas de la vivencia que has tenido con Dios, eh, eh, por supuesto que cada uno de nosotros y seguramente cada una de las personas que ya han recibido a Jesucristo en su corazón, tienen situaciones que los llevan a vivir ciertas cosas que desequilibran su vida, ¿no? Pero una cosa es que estemos pasando por esas situaciones y otra cosa es escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Lo que tú nos estás ilustrando y es maravilloso porque eso nos da una claridad. A veces nosotros nos quedamos con que estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro, ya oré a Dios, pero no pasa nada.
Y no es así. Dios siempre está dispuesto a solucionar lo que tú tienes en tu corazón. Mira, esta palabra vino a mi mente, está en Juan 10, dice 10 y el versículo es 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Te das cuenta? La provisión absoluta de parte de Dios para cada una de las necesidades que día a día estamos viviendo, ahí está. Solamente tenemos que identificar la voz de quien nos está hablando. Y la voz que constantemente nos está hablando es la voz de Jesús. A mí me tocó vivir algo así como lo que estás diciendo, Nachito, y lo que mencionaste tú, Magnolia, estos últimos días, desde que recibí desde que tomé la decisión de recibir en mi corazón a Jesús profeta, fue como para mí escuchar en mi corazón decir, mi voz no es un juego, no es para ser tomada a la ligera y necesito que me pongas más atención y que seas más resuelto en lo que me vas a escuchar. Entonces, hoy, por ejemplo, o ayer, todos podemos tener algún tipo de dolencia física, ¿no? Algún achaque, llamémosle así. Entonces, pues se manifiesta esa situación y la mente carnal y el dictamen médico, ¿no? Me traen un pensamiento. Ah, tú tienes tal cosa o eres tal cosa, ¿no? Hablando de algún tipo de dolencia o enfermedad. Pero recuerdo que recibí a Jesús profeta y entonces digo, no, voy a escuchar lo que tú dices y cuando Él me habla es, tú eres sano, tú eres salud, tú tienes mi vida y empieza Dios a callar ese ruido, ¿no? Entonces, para mí es algo nuevo que estoy viviendo a razón de eso. Y bueno, quise comentarlo ahorita que tú comentaste eso, Nachito, y tú, Magno, pero pues vamos con Lupita y no sé quién más. Emilio, después de Lupita de Emilio. Sí. Buenísimo. Nada más antes de que vayamos con ellos, quiero señalar a lo que tú estás diciendo, Iván, que deseamos oír la voz de Dios, pero no la vamos a escuchar si lo que está operando en nosotros es la mente carnal, ¿sí? Porque Dios no está comprometido a comunicarse o a entablar algún tipo de diálogo con la mente carnal. Entonces, si nosotros estamos en la operación de ese círculo que ahorita puse, un cóctel, ¿no? Oigo a Dios, pero al vecino, al compadre y la opinión de otro, entonces estás impedido. No quiere decir que Dios no te hable, no quiere decir que no puedas oír, es que en esa mente carnal no hay compromiso de parte de Dios para que Él interactúe y hable con ella. Entonces necesitamos nosotros entender que se nos ha dado la mente de Cristo. Entonces, vamos con Emilio primero. Primero la hermana Lupita. Adelante, hermana Lupita. Hola, buenos días a todos, muchas bendiciones. Es una delicia estar escuchando a nuestro papá a través de sus voces, Magnolia, Iván y todos los hermanos, Nisme, hermano Nachito, pues muchas bendiciones y todos los que están conectados. Estoy muy, muy feliz, muy contenta. Estoy en mi casita. Yo tuve una lesión en mi pie y una glucosa de 480. Entonces mi pie se puso muy mal y yo fui supuestamente a un lavado de pie a la clínica y cuando me vio el doctor me dijo no se puede ir a su casa, la voy a internar. Y me interna y permanezco alrededor de 14 días en el hospital y doy gracias a Dios porque creo que por mi edad o por mi peso, no sé, mis venas estaban muy delgadas y ahí es donde tú recibes a ese Jesús profeta, ¿no? Que dice, mi hija eres tú, ¿a quién voy a ir si eres tú quien tiene palabra de vida eterna? Y resonaban esas palabras en mi corazón y yo decía, bueno, pues no voy a sanar yo, ¿no? Sino eres tú quien me va a sanar.
Me dijo el doctor que si mi hueso estaba comprometido, pues igual me volaban un dedo, ¿no? Entonces, yo estaba muy en paz, estuve muy en paz. Estuve conectada a un suero y a muchos, muchos, muchos medicamentos. Y pues le doy gracias a Dios que le permitió a mi cuerpo aguantar, estar conectada tantos días a un suero. Ahora lo comprendo con las personas que están en el hospital muchos días. Y bueno, y yo creo que esa es la promesa de nuestro papá, nuestra vida, que él nos va a dar una sanidad integral, ¿no? No solo a mi cuerpo mortal, sino también a mi corazón, a mi mente, y viene esa renovación, ¿no? De nuestra mente y de nuestro espíritu a través del Espíritu Santo también, que está ahí para vivir cada experiencia en nuestra vida. Entonces, pues doy gracias a Dios porque la radiografía no tenía comprometido nada. Y un día recibí un mensaje de Iván que se había equivocado. Y yo creo que aunque se haya equivocado es como Dios hablándote a través de alguien que aunque no te diga nada, ¿no? Dije, no, estoy en el corazón de los hermanos. Yo le pedí al hermano Chris que intercediera por mí también. Y creo que eso es todo un conglomerado de hermanos y de la familia divina que estamos llevándonos la carga los unos a los otros. Claro que Dios nos va a permitir una experiencia de manera personal, porque esto es personal, no es conglomerado, pues, ¿no? Estuvo una persona en el ISSSTE que es amiga mía y me decía, apenas tuvimos un evento buenísimo en la iglesia y llegó un profeta de Dios y pasé al frente y me dijo, vas a llorar. Dije, ¿cómo? Eso no es de Dios. Dios dice que nos va a dar vida y vida en abundancia y vida eterna. Y si nos va a dar una vivencia de dolor, pues no nos va a permitir tener como el dolor de, ay, no, ya me voy a cortar las venas, ¿no? Sino nos va a permitir vivir esa dolencia en nuestras vidas, pero confiando en Él y nos va a sacar de eso. Recuerden ustedes que yo les había dicho que aún antes de la infección de mi pie había tenido un herpes, ¿no? Y me decía el doctor, es que no puede estar con ropa porque el herpes duele, el herpes le va a arder. Y yo le decía al Padre, Jesús, tú recibiste tantos latigazos y no te quejaste cuando estuviste en la cruz, ¿no? Entonces no me puedo quejar porque tú me vas a quitar el dolor y porque tú me vas a quitar el ardor y porque yo voy a vivir tu experiencia en mi vida y voy a dormir. Y la primera noche, bueno, les confieso que yo no puedo dormir en cama. Yo duermo en una hamaca. Y la primera noche que me duermo en la hamaca, me acuesto así casi de lado para que la parte afectada no diera ni con la ropa ni con la hamaca, pero como me dormí, entonces la hamaca hizo lo que tenía que hacer y me destripó todos los granitos. Y eso con el medicamento que me dieron, pues obviamente al tercer día yo ya no tenía nada, estaba completamente seco. Y después, pues bueno, la costra. Pero entonces cuando tú dices, gracias Dios, gracias papá, porque esas vivencias que tú nos vas diciendo en la escritura se vuelve vida. Cuando tú lo crees y tú lo escuchas en el corazón, ya no es repetir de memoria ahora todos los versículos. Yo fui una señora muy, no sé, ya ni ansiosa, no sé, ya no tengo la palabra ahorita, pero me leía varias veces la Biblia, ¿no? ¿Y de qué servía que yo me leyera la Biblia, me subiera tantos versículos de memoria si no eran verdad en mi vida y no eran vida en mi vida hasta ahora que estamos viviendo todo este proceso con Dios y nos permite la vida y la vida eterna, ¿no? Entonces, gracias. Yo quiero dar gracias infinitas a nuestro papá, porque yo sé que aún van a venir vivencias a lo mejor más grandes, más pequeñas, pero eso es lo que nos va a llevar a la estatura de nuestro Jesús y ser uno con Él cada día. Pues gracias y bendiciones. Gracias, Lupita. Oye, Magno, nada más quiero interrumpir antes de que vayamos con Emilio, saludar a las personas que recién se acaban de conectar. Entre ellos están Stefan y Kena desde Alemania.
Chicos, no sé qué hora es en Alemania en este momento, pero que se estén conectando, de verdad, que Ujú. me da mucha alegría verlos allí. También tenía tiempo que no veía conectado a Juan y Vero García. Ujú. Bienvenidos. Cira desde Venezuela, María de Lourdes, los hermanos de Paraíso, que ahorita tienen apagada su cámara, pero bueno, siempre se juntan allí. Y bueno, todos los que ya había saludado, Magno, pero bueno, quería saludarlos y ahora sí, Emilio, vamos contigo. Bueno, pues buenos días primero. Y pues es algo muy relacionado también con lo que han vivido, por ejemplo, Magnolia, nuestra hermana Magnolia. La semana también tuve una serie de eventos que, pues, viviéndolos a como los estaba viviendo, claramente no estaba permitiendo que mi padre se vaciara en mí. Y, y algo que me estaba llegando mucho era esta parte de no permitirle a mi padre mm, ser mi pastor, ser esa persona, ese pastor que me guía en toda situación, porque como lo estábamos viendo, cuando nosotros, bueno, cuando yo le estoy permitiendo a esas ideas, esos pensamientos entrar a mi cabeza, entonces estoy cediendo a, a un a esa mente carnal. Y lo que me hizo ver mi padre es que yo estaba viéndome como pecador, me estaba viendo como esa persona que es lejos de él, pero porque veía mi yo. Y mi padre me hizo ver, espérate, o sea, ¿quién eres tú? O sea, ¿tu yo es algo alejado a mí o es algo que yo te dije que eres mi hijo, que eres una nueva criatura y que esa vestidura te la vas a poner siempre? Y me hizo ver que mi yo no es algo externo o algo pecador, porque Él me dijo que yo soy su hijo. Entonces no tengo pecados. Él los perdonó todos. Pero en el momento en que yo cedo a ese pensar, tan siquiera a una idea mínima, entonces es donde es pues el diablo el que se está metiendo, porque Él es, como dice en Juan 8:44, el padre de mentira. Y Él siempre va a tratar de que yo no llegue a esa estatura que Dios quiere, a esa estatura de hijo, de ese hijo perfecto. Entonces siempre va a tratarse de meter por las ideas. Y cuando yo cedo a esas ideas, entonces es donde empiezo a pensar pensamientos cautivos que no son provenientes de Él. Y entonces es donde yo me atoro y empiezo a creer lo que esos pensamientos vienen a mi mente. Y no le estaba creyendo a mi padre porque no le estaba permitiendo ser en mí. Pero cuando es muy bonito cuando empiezas a escuchar esa voz de Abba, porque su voz es esa comunión que tenemos, esa intimidad que tenemos de poderle entregar todo con decisión de dejárselo, porque no es de él, dice también él que todo pensamiento que él tiene de nosotros es de bien y no de mal. Entonces, yo parándome ahí, le dije, Padre, todo lo que yo tenía en mente, lo que yo pensaba que sabía, no sé nada. Hazme como niño y guíame como ese pastor. Entonces se lo dejé, lo me hizo ver lo que estaba mal y lo que estaba permitiendo. Y cuando se lo entregué, entonces es que me dio esta revelación. Y ya no solo se queda en revelación, sino se queda, lo dejo que lo viva en mí, que se haga vivificante en mi vida. Entonces, mi padre me dijo, no te veas que hiciste algo mal, ya no importa, entrégamelo y en este momento yo voy a borrarlo. No te fastidies, no dejes, no te permitas entrar pensamientos que no son provenientes de mí y solamente déjate guiar por mí. Pero a veces esos pensamientos quieren contraponerse de nuevo contra Dios. Pero ahí está esa decisión que yo tomé y que tomo hasta ahora también, que hoy mismo soy hijo, me veo hijo y así quiero caminar y quiero dejarme guiar por él, como ese pastor que guía a su rebaño, así quiero verme y así voy a dejarme guiar
y no permitir que esos pensamientos carnales vengan otra vez a querer aturdir lo que no es. Y pues la verdad que es muy bonito cuando le permito eso a mi padre, porque entonces él se está ya manifestando en mi vida y se está viendo, y sobre todo es que en el corazón es lo que yo siento, esa paz, esa tranquilidad también, porque trae todos sus frutos, ¿no? Y, y pues sí, eso es lo que puedo compartir. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Podemos ver aquí en el testimonio de nuestra hermana Lupita y Emilio claramente la vivencia de Jesús en su función como profeta, pues trayéndonos a construir la mente de Cristo. Y si eres tan amable, Nish, de volver a poner la filmina y podemos ir al centro de nuevo y poder ver allí a Jesús en esa función como profeta. Y lo que está él haciendo con estos servicios, pues es construyendo la mente de Cristo en mí. Y lo va a hacer en ti si tú se lo permites. Ninguno de estos servicios son por imposición ni por obligación. Él está allí para realizarlos y si tú y yo nos prestamos a que sucedan, entonces Él los va a hacer efectivos. Y si hacemos énfasis en los puntos que están arriba, en el 2A, pues su función profética es entregarnos promesas, lo cual nuestra hermana Lupita estuvo comentando en el área de salud y Emilio en esta área de entender de qué se trata ese trabajo de Dios. Y pues Dios está haciendo ese trabajo conforme nosotros así se lo estamos permitiendo. Yo quisiera escuchar de parte de ustedes la respuesta a la pregunta que inicialmente Dios a mí me ha estado haciendo, y es si tú has recibido a Jesús en su función como profeta y nos compartas al respecto. El micrófono está abierto y la respuesta puede ser sí, puede ser no, o lo estoy considerando. Se trata de que todos aquí podamos hablar de esta vivencia. Entonces, por favor, el tiempo es suyo y estamos aquí para escuchar y recibir de parte de Dios con cada uno de sus testimonios. Juan y Vero García quieren participar. Ah, bueno, María de Lourdes. Perfecto. Y Sí, de ahí, Juan, si quieres, bueno, vamos contigo después. adelante. Buenos días. Buenos días a todos desde Tabasco. Eh, bueno, de lo que hemos estado viendo, eh, a mí al principio me costaba mucho trabajo aceptar, más que nada me costaba la fe creerle a mi padre, sobre todo porque cuando venían pensamientos, pues no míos, ¿verdad? Y también cuando venían situaciones, pues problemas, cosas que pasan, ¿verdad? Yo me negaba a tener esa fe, a creer en Dios. Pero a medida que hemos estado viendo todo esto, mi padre me ha estado enseñando a confiar en Él. Lo que hablaba Emilio como pastor, a guiarme cuándo debo de hablar, cuándo debo de callar. Y, y como profeta, pues sí lo recibo. Y pues en situaciones que pasan, eh, eh, confío en Dios, ¿verdad? En mis hijos que a veces tienen situaciones X. eh, yo le hablo a mis hijos o mi padre les habla por medio de mí, ¿no? A mi hija diciéndole, mira, todo lo que Dios hace, lo hace bien. Le digo, no, Él no se equivoca. Si esas cosas van a ser tuyas, van a ser. Y si tú quieres ese trabajo, si Dios no lo permite, no va a ser por algo, ¿verdad? Pero ya es algo más seguro que hay en mí, esa seguridad que hay en mi corazón, esa seguridad en igual en esas situaciones que van pasando el día a día y los pensamientos, aferrarme porque más que nada yo vuelvo, de repente vuelvo a lo mismo y ya no, ya, ahora esos pensamientos se los entrego a mi padre y le creo lo que está haciendo en mi vida y en lo de mis hijos. Bueno, pues es todo mi participación. Gracias. Muchas gracias, María. Eh, los pensamientos que Dios en nosotros produce resultan en vida y paz. Y eso es lo que tú estás compartiendo en este momento. Y el contraste
es que si vivimos en la mente carnal, es todo lo opuesto. Vivimos confusión y vivimos muerte. Entonces, gracias por comentarnos tu decisión personal. Gracias a Dios por ello. ¿Quién sigue? ¿Quién más quería hablar? Juan García, ¿quieres participar? Te veo muy animado, elegante y a cuadro. Adelante. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, sí, Sí. te oigo. Me presento, soy Juan García, vivimos en Matamoros, Tamaulipas. Mi esposa salió ahorita a recoger unas amistades que vienen a visitarnos al aeropuerto, así que se tuvo que mover. No sé si algunos de ustedes, amados hermanos, me vieron algunas veces que me conecté hace alrededor de un año. Nosotros vivimos en Matamoros, mi esposa ha sido cristiana toda la vida, desde pequeña, y yo acepté a Jesucristo hace unos 30 años. Y estamos casados por 39 años, tenemos dos hijos, hijas médicos y un hijo que ya está por graduarse de medicina también. Y todos alrededor de mi familia, todos caminan con Dios, son gente que conoce de Dios. Hace un año aproximadamente, mi padre me puso a Cristóbal en el camino. Y fue muy impactante conocerlo porque pues yo me consideraba un hombre que ha trabajado mucho en la obra del Señor, como predicador, como evangelista y bueno, hasta apóstol me han dicho. Entonces, pero realmente me di cuenta que Dios, mi Padre, que tanto me ama, me estaba trayendo una verdad nueva. Y a partir de entonces, esa cercanía que tuve con Cristóbal marcó mucho mi vida espiritual y la de mi esposa. Entonces, por un año estuve ahí, seguí haciendo lo que hacía, eh, con mi mente humana, esforzándonos en todo lo que podemos, pero al final del camino, hace un mes otra vez, mi padre me puso en mi corazón que me acercara con Cristóbal nuevamente, ya de una manera más definitiva y más contundente. Y no sabía, estaba yo muy a la expectativa porque pues no sabía qué es lo que iba a pasar y ahora me doy cuenta que pues él quería traerme a entender verdad, a que él se revelara y que mi mente humana fuera transformada en una mente divina y que pasara yo de ser siervo a hijo. Y créalo que ha sido algo muy impactante para nosotros. Estuvimos en un cuartel con Cristóbal hace 15 días y hoy me doy cuenta que Dios nos ha amado tanto, que nos ha guardado, a pesar de que hemos operado con una mente humana en mucho afán y con muchas ganas de hacer las cosas bien, pero Él nos ha traído a la mesa. Y creo que en aquel tiempo, cuando yo logré conectarme con ustedes y estuve ahí en algunas cuantas veces, no lo lograba entender, pero ha llegado el tiempo de que nos hemos determinado a caminar y estamos muy contentos por lo que Dios, porque nuestro Padre está haciendo en nuestros corazones. Hemos estado estudiando, me he puesto actualizándome en esto con mucha hambre y nuestro Padre ha tenido paciencia conmigo y me ha estado enseñando, ¿verdad? Estamos estudiando un promedio de 15 a 20 horas por semana con todo el material que nos ha mandado nuestro hermano Cristóbal. Y ya tenemos un mes y medio, yo creo que estamos estudiando 20 horas por semana junta hoy con mi esposa y estando, dejando que nuestro Padre nos, nos hable, nos recete, nos transforme, nos cambie. Y creo que el Espíritu Santo está haciendo algo muy maravilloso en nuestras vidas. Somos gente aquí en este lugar de mucho impacto por nuestro testimonio y tantas cosas que hemos hecho. Y seguramente aquí hay en Matamoros una parte de la familia divina que Dios está formando en la tierra. Así que es muy probable que en unas semanas más, si me conecto, pues vayan a estar algunas cuantas personas más que Él va a traer a la mesa también, porque los ama y quiere transformar su mentalidad humana en la mente de Cristo, ¿verdad?
Estoy estudiando mucho, claro que lo recibo como profeta en nuestro corazón y como maestro y como evangelista. Es algo muy maravilloso lo que estamos haciendo. Agradezco mucho a Cristóbal por dejarse usar por nuestro Padre y ha invertido mucho tiempo en mí, siendo usado por nuestro Padre y hemos aprendido mucho de él y de su esposa amada y queridos por mí, porque ahora pues estamos mucho en contacto, nos estamos hablando, me está mandando, me termino una serie y ya la terminé, le mando un resumen de lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado de verdad y en las noches, todas las noches estamos estudiando 2, 3 horas, 1 hora. Vuelvo a repetirlos, las que no entendemos para darle oportunidad a que nuestro Padre nos las haga entender y hay una expectativa muy fuerte de lo que Dios está haciendo. Ahora, pues veo en las YouTube mis predicaciones y me da pena, quisiera borrarlas. Pero creo que todo ha sido bueno y permitido por Él y estamos muy contentos con Él. Escucharlos a todos ustedes, desde el momento que me conecté, solo estoy escuchando a Dios obrando en sus vidas. El Espíritu Santo, con su paciencia, ministrando a cada uno. Y creo con todo mi corazón que ahí vienen tiempos de refrigerio para nuestras vidas y también sé que estamos iniciando una jornada que va a marcar historia aquí en este pueblo y estoy convencido de que hay mucha familia que Dios va a traer a la mesa pronto. Esperen noticias de por acá de Juan Ibero. Un placer. Wow, 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 qué maravilloso Juan, híjole. Nos llena el corazón así, nos hincha el corazón cuánto nos ama nuestro Padre. Gracias, gracias por estar conectado y por darnos tu testimonio y eso nos llena de mucho gozo porque sabemos que Dios lo que quiere es que nosotros siempre y en todo momento estemos confiando en lo que Él nos dice, nos habla. Así es. Y aquí nos damos cuenta que no hay acepción de personas para Dios. Tú Amén. estás ahí en Reynosa, nosotros acá en Puebla, vemos que está conectado desde Alemania, y en donde quiera que estemos, Dios está hablando a través de su Hijo Jesucristo. Sí. Gracias por compartirnos y pues nos gozamos juntamente contigo. Noemí, ¿quieres participar? Te abrimos tu micrófono. Que me gozo contigo, Juan, y tu esposa es un testimonio que mi corazón se expande de ver lo que nuestro Padre hace en todos nuestros corazones y solamente gratitud infinita por cada uno de mis hermanos, lo que comparte y de verdad, más que gracias a nuestro Padre por lo que nos acabas de compartir, Juan, y cada uno de ustedes. Y bueno, yo también esta semana pude vivir lo que es Jesús como profeta en mi corazón, porque como muchos de ustedes ya saben, tengo una sensibilidad hacia la naturaleza, hacia los perritos, hacia toda la creación de mi padre y bueno, ya quien me conoce sabe este tema. Y bueno, sucedió que amarraron a un perrito por aquí cerca y pues el clima no estaba o sea, fue algo muy triste y una persona lo fue a desamarrar, me contó ello y pues mi corazón se me quiebra. Y entonces yo empecé en la antigua mente humana a decir, este mundo es una porquería, este mundo esto, este mundo el otro, este mundo aquello, o sea, del lado de la mente totalmente humana. Y entonces recordé, dije, te recibo a ti, Jesús, como profeta, ¿qué me tienes que entregar? ¿Qué voy a recibir de ti ahorita que me está el corazón así en enojo por lo que le había pasado a este perrito, esta creación de nuestro Padre? Y llegó a mi corazón, lo voy a leer porque lo escribí. No te ruego, Padre, que quites a Noemí del mundo, sino que la protejas del mal
Y yo dije, ¿de qué, o sea, de qué me estás protegiendo ahorita? Pues de esa mente carnal, de seguir pensando todo lo que estaba yo vociferando del mundo. Y después dice, ella, Noemí, no es del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícala en tu verdad, tu palabra es verdad. Y entonces ahí pues vine arrepentimiento divino de lo que estaba yo pensando y diciendo del mundo y, pues lo puedo vivir, o sea, como nuestro Padre entrega una promesa y te lleva por otro camino donde está la mente divina en paz, donde estás viviendo como hijo. Y entendí que si Él no me sacó de este mundo y estoy en este mundo es porque soy como Él, luz del mundo. Y en su momento va a ver cómo yo pueda también ser esa luz del mundo en su creación, en los animales, en la naturaleza, etcétera. Entonces, bueno, así fue como viví yo a Jesús como profeta en esto que me tocó. Wow, muchísimas gracias, Noemí, por compartirnos tu testimonio. Y podemos regresar antes de cerrar este tiempo de nuevo a la Filmina y podemos ahí ver cómo lo que nos está siendo compartido a través de nuestros hermanos que acaban de testificar. Pues vamos al asunto de que Jesús, profeta, lo que me habla es el pacto de Abba. Y mientras yo esté en esa sintonía de escuchar esta voz, que ya no es una voz humana que viene de una persona, sino que ahora entendemos que Jesús es el verbo, que es palabra viva y que sus palabras producen eso, sus palabras son espíritu y son vida. Entonces nosotros estamos en función de recibir eso. Y cuando yo estaba meditando acerca de estas palabras que son espíritu y son vida, pues producen en nosotros todo esto que la escritura dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esas son sus palabras impactándonos y eso es lo que Noemí nos está compartiendo en este momento. Entonces, pues tenemos 3 minutos para un testimonio más. Marco, acaba de levantar la mano. Marco Escoto. Marco, adelante. Gracias. Ahorita que Emilio estaba hablando, dijo una palabra que me resonó y me metí a mi teléfono a buscar la palabra y encontré este pasaje de Efesios 4 eh, y estoy entendiendo algo que no había comprendido bien porque cuando veía algo que no me gustaba de mí, yo le decía a Dios, cámbiame, transfórmame, ¿no? Cámbiame. Y estoy en Efesios 4, en el versículo 17 en adelante, hablando de la nueva vida en Cristo. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces realmente Dios no quiere que seamos proactivos de alguna manera. Está en el tema de lo que estamos platicando, ¿no? Eh, Quiere que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿no? Eso es interesantísimo, ¿no? Y bueno, me asombra que después de leer la Biblia 100 veces estoy viendo este versículo que nunca había reparado en él y más adelante en el que citaba Emilio en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, es algo que nosotros tenemos que hacer. No está esperando Dios hacerlo por nosotros, sino algo que nosotros proactivamente tenemos que hacer. Y bueno, pues muchas gracias y gracias por la vida de Juan, Ibero García y por Noemí y todos los testimonios que han platicado. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Marco, por compartirnos esto. Sin duda es Jesús profeta, hablando a tu corazón directamente y tú permitiendo que así esto suceda. Pero sin duda alguna estamos agradecidos por todo lo que hoy cada uno de ustedes se ha prestado a compartirnos. Sin duda alguna, eh, el que nos dejen saber lo que Dios está haciendo nos bendice enormemente. Créanme que mi corazón también está rebosando de ver a Dios trabajando en cada una de sus vidas. Entonces, transicionamos a la mesa de Abba. Familia de Dios, qué privilegio, ¿no? Siempre que empezamos
esta sesión, yo vivo el testimonio del Espíritu Santo, recordándome, mira, cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados sus hijos. Y en mi corazón, eso pues me ubica para mi vivencia personal, pero me llena de esperanza, de determinación, de continuar participando en crecer mi relación con Abba, con Jesús y el Espíritu Santo, para que cada uno de los que Dios ama le conozcan en su persona y vivan lo que Dios es, lo comprueben y sean glorificados, porque este es el corazón de Dios, es que cada uno de sus hijos manifieste quién Él es, como lo hizo Jesús. Y por eso el testimonio que está escrito en Juan capítulo 1 es: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué pasó? Vimos su gloria. ¿Y qué gloria es esa? La del nacido de Dios, el único que había nacido de Dios hasta ese momento. Y ahora ese verbo que se hizo carne, que se llama Jesús, lo ha dado todo para que tú y yo podamos vivir eso aquí en la tierra, manifestar a Dios. Y es asombroso, ¿no? Cuando caes en cuenta que la relación que Dios está buscando vivir contigo es que tú vengas a creerle que te ama como te ama, que te ha dado lo que te ha dado y te confíes a Él. Eso es lo que la fe va a producir en nosotros, un estado de confianza absoluto. Por eso la fe te introduce al reposo de Dios, donde puedes soltar todo el estrés de qué va a pasar y qué debo de hacer. Y esa existencia es la existencia en muerte. Y muchas veces hay cosas en nosotros no resueltas que están allí robándonos la paz, robándonos la quietud, robándonos la vivencia de amor, porque no hay satisfacción a preguntas, a situaciones, a eventos, a qué sé yo. Pero Dios está trabajando no en resolverte esas cosas, sino en resolver tu corazón con Él, ¿sí? Porque de otra forma lo que Él haría es decir, bueno, espérame tantito. Y ahí es donde en la mente humana, ¿no? ¿Por qué te tardas tanto? ¿Para torturarme? ¿Para qué? Y Él, no se trata de esas cosas, se trata de tú y mí. Se trata de que me vivas, de que permitas que yo en ti sea tu paz, yo en ti sea tu confianza, yo en ti sea tu proveedor, tu fuente de todo. Y entonces, cuando por fin empezamos a caminar allí, ¿no? Y a recibir, aprender a recibir, el hijo, la hija de Dios que aprende a vivir recibiendo, verdaderamente recibiendo. Por eso Dios nos ha tenido hablando de esto del recién nacido y el deseo innato de dame, ¿no? Dame atención, dame leche, dame. Y obviamente a la mente humana eso suena loco, ¿no? Pues no, Dios quiere que yo haga, que no tengo que llevar fruto, espérate, no, hay que entrar en el orden correcto del pensamiento. El orden correcto, y cuando Dios te lo hace claro, pues es totalmente lógico y lo otro resulta totalmente absurdo. No puedes dar lo que no tienes. ¿Te das cuenta? La descripción que Dios da de nuestro ser siendo atendido por Él, el Salmo 23, es: mi copa está rebosando. Pero espérate, no tan rápido. ¿Cómo sucedió eso? ¿Sí? ¿Cómo resultó tu copa rebosando? Pues primero tuvo que haber alguien que te esté echando, porque estar rebosando es un constante desbordarse, ¿cierto? No es, se pasó y se derramó el vaso, pero ya tiró lo que tenía que tirar y ya dejó de tirar. No, eso no eres tú en Dios. Eso no es el diseño de nuestra vida en Dios. Una fuente quiere decir que su provisión, de donde está recibiendo lo que da, no para, abunda. Y abunda. Y ese es el estado del ser de Jesús.
de su plenitud. Regresamos a Juan capítulo 1, ¿no? De su plenitud tomamos todo. Jesús no vino y dio y se quedó sin nada, porque Él es infinito, ¿sí? Y la manera en que Dios nos quiere educar a los hijos es: da y se te dará. Y para la mente humana, no, ¿qué voy a dar? Me quedo sin nada. Entonces te das cuenta, estamos en un proceso muy, muy importante, muy hermoso, pero es definitivo, porque esto va a marcar lo que vives y eres, y el producto de permitirle a Dios establecerte en quien eres como su hijo, caminando. La mente de Cristo es para que puedas tú andar con Dios, ¿sí? Y la mente humana es para que puedas andar sin Dios. Por eso es una mente autónoma, tiene que ver cómo le hace, ¿no? Y ahí eso es un estado de muerte y produce muerte. La mente de Cristo es para los hijos, porque allí tú puedes andar con Dios, en Dios y Dios en ti, y vivir lo que quiere decir tener Dios, quien te esté dando. La palabra Dios quiere decir dador. Bueno, tener Dios quiere decir quien me está dando todo. Me da mi ser, me da todo. Pero su método de dar es que sea demasiado, ¿sí? Si Dios te da, es demasiado. ¿Por qué? Porque es para que des. Y esa función, Él quiere traernos a ella de inmediato. La otra mente es una mente que vive y a esa mente nunca le satisfaces, ¿eh? Por eso tú ves en el ámbito humano a personas que tú las ves y dices, pues ya, ¿qué más quiere? Ya tiene todo. Fíjate que no tiene nada. Puede tener dinero en el banco, puede tener posesiones, puede tener esto, juguetes, aquello, pero aquí adentro sigue pobre, sigue siendo polvo. Y por eso no hay cómo satisfacer el corazón humano. En cambio, el corazón de un hijo, Jesús, Juan capítulo 13, fíjate lo que allí el Espíritu Santo nos dice de Jesús. Dice, y Jesús, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos, y que había venido del Padre y al Padre iba. ¿Qué te dice eso ahí? ¿Qué te muestra el Espíritu Santo con eso? ¿Qué le faltaba a Jesús? ¿Qué no le dio el Padre? Ahora ponte tú ahí en ese lugar. Deja que Dios te diga, lo mismo te toca. Efesios capítulo 1. Abba ya te bendijo con toda bendición espiritual. Y todo va a partir de allí. Toda bendición espiritual quiere decir, para que Dios rompa más engaños en tu corazón, quiere decir, todo lo que yo, hablando de Dios, todo lo que yo puedo hacer para hacerte bien, ya está comprometido. Todo el bien que yo te puedo hacer está comprometido, ya te lo di. Y eso choca contra lo que nosotros creemos que es nuestra realidad. Sí, pero no tengo, necesito. Esa es la mente del esclavo. Y esa mente quiere que Dios lo satisfaga y no va a suceder. Por favor, escucha a tu Padre en esto por el Espíritu Santo. No. Alíñate por donde te estoy yo guiando. Permíteme hacerte libre de todo ese estrés, de toda esa angustia, de todo ese afán en el que te tienes a otra mente. Entra a mi reposo, acepta eso, y entonces déjame manifestar lo que yo tengo preparado para ti. Ese es el orden. Y cuando no estamos de acuerdo con eso, pues rebotamos innecesariamente demasiado y complicamos la situación. Miren a Abraham. Abraham, Dios se compromete con él. Y él quería un hijo y Dios le dice, no hombre, te voy a dar tantos que, ¿ya viste las estrellas? ¿Las puedes contar? Pues así va a ser tu descendencia. O sea, ya deja de estarme molestando con eso. Ya está mi compromiso. Ahora vamos a lo que yo quiero contigo. Y Abraham estaba duro y dale con ese problema, ¿no? Y entonces Dios lo trae a esta
confrontación, todas las confrontaciones divinas son en amor para bendecirnos, para hacernos el bien. Y hacerte el bien y hacerme el bien tiene que incluir sacarme de confusión, sacarme de esclavitud, sacarme de la maldición que heredamos de Adán. Y esta confrontación con Dios, Dios le dice a Abraham, a Abraham, le dice, Abraham, yo soy tu galardón. Y tú no me recibes como tal. Tú sigues buscando A, B, C para llenar tus vacíos, y yo soy tu galardón. Y solo cuando eso se resolvió en el corazón de Abraham, entonces pudo venir Isaac, el hijo de la promesa. Pero Abraham andaba buscando cómo hacerlo. Entonces viene Sara y le dice, mira Abraham, ya te veo que estás muy desesperado. Se me ocurrió, ¿qué tal si Dios nos quiere dar un hijo por medio de mi esclava? Engéndralo allí y yo lo agarro y es nuestro hijo y ya, asunto resuelto. ¿Por qué no lo pensamos antes tú? Y se le antojó muchísimo la idea a Abraham y dijo, órale. Y ahí nace Ismael. Y él piensa que ya, gracias Dios, porque ya me cumpliste. Y viene Dios y dice, no, eso no lo hice yo, eso lo hiciste tú. Y las consecuencias, Abraham, van a ser terribles y largas. Créanme que yo también he creado mis Ismaeles, ¿no? No hablo de hijos que engendré por otro lado, no, gracias a Dios no, pero proyectos, esto, aquello, cosas en las que uno se mete tratando de hacer, y en mi caso muchas eran hacer para Dios, ¿no? Porque lo que hace falta es esto, es aquello, y yo lo voy a hacer para Dios. Y Dios no puede recibir, aunque seas sincero y de todo tu corazón, no te va a aceptar eso. Ese no es el pacto, esa no es la promesa, ese no es el trato. El trato es hacerte como Jesús es. Y entonces todos los hijos tenemos que pasar por aquí, sin excepción, y ser traídos a lo que somos. Y ser hijos, hermanos, es ser amados del Padre, es estar en su corazón, en su presencia 24/7, en la plenitud. Miren lo que Dios nos habla, ¿no? Por medio de David, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me has dado. ¿Ya vive eso tu corazón? Si lo vive, lo sabes. Y es un deleite ser hijo. Pero si todavía está en trance eso, no está en proceso de que camines hacia allá, entonces Dios quiere destruir toda confusión en ti y hablar a tu corazón y decir, ven conmigo, recíbeme a mí, vuélvete y hazte como niño. Dame eso, hijo, dame tu corazón, dame eso, hija, ven a descansar conmigo. Jesús dijo, yo te haré descansar. Ni eso tienes que lograr. Él lo hace, pero tú decides. Así que, mis amados hermanos, somos la familia divina y no estamos excluyendo a nadie que haya recibido a Jesús. Toda persona que ha creído en Jesús es hijo de Dios. Y nos toca aprender a participar en que cada hijo e hija de Dios sepa lo que les ha sido dado, lo viva, porque eso los hace fuentes de vida. Y nos toca participar en que todo ser humano sabe que para eso ha nacido. La única razón por la que existe un ser humano en la tierra es para que sea traído a la decisión, ¿qué hago con Jesús? Ese es el propósito de todo ser humano. Porque Dios ya le dio un destino a cada ser humano. No va a ser obligado, tiene que ser recibido, pero el destino que Dios tiene en su corazón para cada ser humano es transformarlo en su hijo. Eso es lo que está escrito en Efesios capítulo 1, donde dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados sus hijos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Entonces, para eso está aquí cada persona. Y una vez que tome la decisión de recibir a Jesús, porque Jesús es el regalo de Dios, entonces se va a dar el proceso. Si esa persona le permite a Dios hacer su trabajo, cumplir su promesa en su vida, que es lo que estamos aprendiendo a hacer todos, pues de ser habilitado para vivir como hijo de Dios en la mente de Cristo. Y vamos de lleno entonces a continuar creciendo aquí, pero te invito a que en este momento, con lo que ya se ha dicho en la mesa de Abba, tú des un paso de fe en este momento. Y el paso al que te invito, Dios en mí, nos invita a todos es: Padre, te recibo a ti. Si Abraham buscando cosas, tú y yo buscando cosas, y Dios dice: ven a mí, déjame a mí tomar el lugar de todo en tu corazón, y luego yo tengo cosas planeadas para ti que tú ni te imaginas. Pero nada de eso se puede cumplir si tu corazón no está correctamente ubicado para que te establezcas en mí. Padre, estamos en tu presencia, vivimos en tu presencia, y eres amor, vives amándonos. Tu anhelo es que eso que tú vives haciendo, amándonos, nosotros podamos vivirlo. Porque cuando estamos en estrés y en todas las cosas en que andamos metidos, ahí no estamos viviendo tu amor. Y tú has provisto todo para que nosotros podamos ser hechos absolutamente libres de todo lo que no eres tú. Y hoy nos sentamos a tu mesa y nos invitas, primero que nada, a recibirte a ti, a descansar en ti, a entendernos que allí estamos eternamente seguros y absolutamente provistos. Gracias, Padre, porque eres poderoso para convencer nuestro corazón y para habilitarnos en vivir esto plenamente, porque eso es lo que tú anhelas, vivir con cada uno de tus hijos. Por tu Espíritu, alumbra hoy los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos a qué nos has llamado, con qué nos has provisto, y el poder con el cual tú vas a operar todo en nuestras vidas. Y eso elimine toda esa otra estructura de qué hago y cómo le hago y no puedo, y podamos descansar. Porque tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti. En Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien. Si eres hijo, eres heredero de Dios, y si eres heredero de Dios, eres un oficial de su reino, aquí en la tierra. Y tu función es dar, ¿sí?, de la abundancia de Dios. Y entonces, para que ese propósito de tu estancia aquí en la tierra se cumpla, es necesario que seas habilitado para lo que Dios llama la obra del ministerio, y eso es el sacerdocio real. Ya como hemos explicado, esta es una serie no de enseñanzas, sino de verdades que nos están siendo servidas para que Dios nos habilite en vivirlas. Entonces, si lo que hoy Dios pone en la mesa requiere de otras verdades que ya Dios ha servido, lo hermoso de la mesa de Dios es que nunca te va a decir: no, pues eso yo lo serví en febrero del 2015, ya ni modo, ¿no? Como no estuviste ya. No, eso es una mesa eterna. Y el responsable de llevarte a entender qué se te está dando es el Espíritu Santo. Y la persona que te va a enseñar a caminar aquí, te va a proveer cómo ser hijo de Dios, es Jesús en ti. Por eso estamos conociendo los servicios de habilitación que Jesús hace en nosotros. Entonces, vamos a entender que la única manera en que cada uno de nosotros podemos caminar como hijos de Dios es en la mente del Espíritu, la mente divina, la mente de Cristo.
y que tenemos que ser despojados completamente de la mente humana, porque como ya hemos visto extensamente en Romanos capítulo 8, donde están las dos mentes definidas por Dios, caminar en la mente humana produce muerte. Y eso no nada más es, por ejemplo, que te metas en un lío económico, moral, de salud, lo que sea, no. En particular, para nosotros que estamos buscando conocer la verdad y caminar en ella y que se cumpla, tenemos que entender lo que pasa cuando lo que Dios pone en tu corazón, que es el corazón de un hijo, de una hija de Dios, lo quiero procesar por la mente carnal. En ese momento, lo que Dios me dice se vuelve letra, ¿sí? Fíjate bien, lo que Dios me dice, yo no le permito ser vivificado en mí, sino que me lo llevo al terreno de la letra. Y la letra exige que yo lo cumpla. Y entonces esa información ya no son palabras de vida, ahora son mandamientos a los cuales yo estoy tratando de someterme para cumplirle a Dios. Y el producto es muerte. ¿Cómo? Pues no puedo. Esto es muy importante porque de otra forma vivimos el engaño de no, yo no ando en cosas malas. Yo estoy en la Biblia, yo estoy en la oración, yo estoy en esto, yo estoy en aquello. ¿Y cómo te está yendo? ¿Se dan cuenta? Entonces es extremadamente importante, es fundamental esto, entender por qué la instrucción de cómo se recibe la verdad es en el entendimiento de hacerme y volverme como niño recién nacido que desea que me den. Y lo que me he estado, no agarro y me lo llevo a aquella mente, es que no entiendo, es que esto, es que aquello. No vas a crecer así. Fíjate la diferencia, ¿no? Dios te lo trae, te lo muestra. Si tú permaneces, eso es hazte como niño, es no sepas, ¿eh? Yo les he compartido mi experiencia porque con tanta Biblia que yo traía puesta, como dijo ahorita Marco, no he leído la Biblia más de 100 veces. Bueno, Marco, con todo respeto, yo te entiendo, pero eso resulta un estorbo cuando, porque sé lo que dice la Biblia, me lo llevo para allá a razonarlo yo, se vuelve letra. Y no hay cumplimiento, y no hay avance, y no hay crecimiento, y no hay fruto. ¿Qué dice Dios? La letra mata. Entonces, cuida eso en tu proceso personal y permítele a Dios enseñarte a recibir correctamente lo que Él te dice. El único camino que hay en la mente de Cristo para procesar lo que Dios me dice es fe. Puedes ver que otra vez está esto aquí, porque esto ya lo tienes el día que naciste de Dios, que es el día que recibiste a Jesús en tu corazón, se te dio la mente de Cristo. Pero eso no quiere decir que ya lo vives, ¿sí? Entonces, este esquema solamente ilustra o pone en el lugar adecuado y en la secuencia de funcionamiento la provisión que es la mente de Cristo para que tú seas hijo de Dios, hijo o hija de Dios. Entonces, mira, siempre empieza con quién eres. Ese es el punto número 1, ahí está. Pero ese quién soy no es algo que tú te dices a ti mismo, tú te acuerdas, no, es algo que el Espíritu Santo te dice. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Ah, pues así sí, porque si Él me lo está diciendo, eso tiene un efecto en mi espíritu. Por eso, todo lo que Dios hable a ti, vivifica, porque es palabra que es vida. Pero si yo me lo digo, allí no hay vida. Yo lo estoy diciendo. Acabo de vivir un proceso con otro hijo de Dios y él estaba pensando que él se estaba acordando de la Escritura y fue y abrió la Biblia y empezó a leer y Dios lo paró en su corazón. Le dijo, ay, no. Yo te lo tengo que decir. Porque empezó a leer y se hundió con lo que estaba en esa Escritura. Porque lo tuvo que procesar como letra y esa letra estaba condenándolo, haciéndolo ver pecados y cosas terribles. Y entonces
habla Abba en su corazón y le dice, no, párate. Yo te lo tengo que decir a ti. Y cuando él se prestó a que regresó a la escritura, pero ya no procesando con la cabeza, como pensamos, ¿no? Sino escuchando en el corazón. Entonces, eso que estaba allí, fíjense cómo se lo habló nuestro Padre. Le dijo, esto que ha sido, se va, te lo quito. Y lo caminó por esa lista para hacerlo libre, no para condenarlo. No hay cómo sustituir a Dios. Y Dios, estamos hablando del Abba, Jesús y el Espíritu Santo. Y la mente de Cristo está hecha para vivir con Dios en ti y contigo. Y lo primero es, ¿quién eres? Cuando Él te dice por el Espíritu Santo, eres mi hijo, y tu corazón lo recibe, se te está proveyendo el poder para ser hijo de Dios, la capacidad de vivir esto. Lo segundo es provisión, el pacto de promesas. ¿Sí? Y eso es contrario completamente a la mente humana, donde hay necesidades. Todo ser humano opera basado en necesidades que hay que satisfacer. Los hijos divinos estamos provistos de antemano y nuestro asunto es recibir del Padre por el Espíritu Santo la provisión dada. Y cuando el Espíritu Santo te muestra, tu papá te ama y tiene esto listo para ti, todavía no está cumplido, pero tiene que ser presentado porque tú tienes que decidir si lo recibes para que Él lo cumpla. Esa es la parte 3 de la operación en la mente de Cristo. Esa promesa queda comprometida en fe o no en tu corazón. Cuando tú tomas la decisión de tomarle la promesa en amor, por amor, entonces se da la comunión. Comunión es te unes a tu Padre, a Jesús, al Espíritu Santo. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Y lo que Dios es, se derrama en tu corazón. ¿Te das cuenta? Entonces, la fuente que eres ya no está vacía, ya no hay cómo lo amo, ya no lo aguanto. Dame paciencia, Dios. No. Esta es otra cosa. Esto es la manera eterna, la manera poderosa, la manera de Dios. Con ese derrame de Dios en tu corazón, pues así sí, así sí puedes ser guiado por el Espíritu Santo, porque estás viviendo paz y confianza y dominio propio y todas las cosas divinas están operando en ti. Y cuando Dios te muestra, el Espíritu Santo empieza a mover tu corazón, tú no tienes temor, no tienes aprensión, no tienes dudas, no tienes inseguridad, no tienes impotencia, nada de eso te sucede. Estás en el poder de la naturaleza divina. Y entonces vienen los pensamientos. Y por favor, permítele a Dios empezar a conectar un sinónimo a la palabra pensamientos. Instrucciones. ¿Sí? Para el ser humano los pensamientos son otra cosa. Para nosotros son la entrega de instrucciones a vivir para que Dios cumpla lo que Él tiene preparado. Este orden no puede ser violado. Es un producto. Llegar aquí es porque lo demás se ha dado en mi espíritu y entonces esas instrucciones que Dios fluye en amor, en paz, en paciencia, en bondad, en fe, en todas las cosas que Él es, yo entonces todavía tengo que seguir tomando. Cada uno de estos puntos es un punto de decisión tuya y de provisión de Dios. Cuando en comunión eres guiado a entregar unas palabras, pues se tienen que dar las palabras, ¿no? Y luego
viene el punto 7. ¿Entregas? ¿Actúas lo que Dios te está indicando? Cuando participas en el punto 7, las obras de Dios se hacen manifiestas. Así trabaja Dios. Siempre ha trabajado así. Porque es algo perfecto. Esto es lo que ves en Jesús. Este proceso se dio en Jesús aquí en la tierra todo el tiempo. Cuando sanó el ciego es porque Jesús vivió todo esto con el Padre. Y Él lo dice, las palabras que yo les hablo no las hablo de mi propia cuenta. Entonces, ¿de dónde las hablas, Jesús? El Padre que mora en mí me las da, yo las entrego y se manifiestan las obras de Dios. Ahora, qué bonito poder entender que así funciona Jesús, pero de nada nos sirve si no entramos a fe y entiendes que se nos está mostrando todo esto para que aceptemos ser esto, vivir aquí y traer todo lo que ha sido nuestra existencia a esto, a la mente de Cristo. Porque hasta que no estemos dispuestos a resolvernos, como hablaba Magnolia hace rato, me tengo que definir, ¿sí? Y saber que voy a entrar aquí y que voy a perder el control, sí, ya no lo necesitas. Pero eso no quiere decir que vas a vivir descontrolado. Vas a ganar la gloria de Dios en tu vida todo el tiempo. Él en ti. Atendiéndote a ti, pero en abundancia, para que cuando esta persona, aquella persona, Él te conecta con ellas en sus crisis, en sus situaciones, Él en ti pueda atenderlas. Porque a ti se te está saliendo Dios. Bueno, para que esto, que es maravilloso, la mente de Cristo, cada uno de nosotros podamos vivirla, y Dios quiere que la vivas en toda su plenitud. Imagínate eso. Que tu vivencia de esto sea igualita a la que Jesús vive. Por eso se llama la mente de Cristo. Entonces, la habilitación va a ocurrir por los servicios de Jesús, de Abba y del Espíritu Santo. Tenemos que entender los de Jesús para permitirle ese espacio y ese trabajo aquí adentro. Por eso te das cuenta que no se nos está diciendo, hazle así y hazle así. No, recibe. Recibe a Jesús. Él sabe hacer este trabajo en ti. Y están los 5 servicios de habilitación. Bueno, hemos estado conociendo entonces que Jesús, apóstol, va a crear toda la estructura, el orden, poner todo en su lugar adentro de cada uno de nosotros. Porque todos tenemos que funcionar en la sabiduría de Dios. Y ya no podemos seguir existiendo con la mente humana, que es una mente en confusión, siempre revuelta, siempre alegando, siempre rebotando por todos lados. Eso no es la vida de un hijo de Dios, ¿no? Tenemos que transicionar, y eso es solamente volviéndote y haciéndote como niño. Ten eso siempre presente, para que no te vendas a los alegatos de la otra mente. Y entrando por allí, ¡pum!, hay servicios para hacerte crecer. Y los cumple Dios mismo en ti. Y el orden lo pone Jesús. Todo en su lugar. Pero esos lugares tienen que estar llenos ¿de qué? De promesas. Entonces, la función apóstol, crear el orden, los espacios, la estructura, el diseño, todo. La función profeta, vamos a llenar todo eso de promesas. Para que vivas fe. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. ¿Qué fe? Pues que Dios le cumpla todo lo que le dice. Pero si no te lo dice, ¿cómo te lo cumple? Es que la Biblia dice, hermanos, ya creo que ya
se ha dicho suficiente, ¿no? Dios dice, la Biblia no dice, la Biblia registra, Dios habla, ¿sí? Y tiene que hablar a tu corazón, a mi corazón. No es un compromiso grupal, es un compromiso personal. Y entonces Jesús como profeta entrega eso, lo declara, pero Jesús como evangelista lo enciende adentro de ti. La fe tiene que operar para que haya la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. Y una vez que tú aceptas eso, Dios se pone a cumplir de inmediato. Pero entonces necesitas ser enseñado a vivir eso que ya está operando en ti. Y ese es el trabajo pastoral de Jesús. Es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, así, 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 lo vives para ti, ser hijo. Pero acuérdate, ser hijo es ser fuente. Entonces viene la función de enseñarte a entregar, a participar en que Dios en ti ame a otros, etcétera, etcétera. Esa es la obra del ministerio. Y por eso estamos caminando uno a uno, cada uno de estos servicios, para que los recibas. La información que te está siendo entregada, si tú estás escuchando a Dios, en esto el Espíritu Santo te está haciendo ver. Que bueno, eso es revelación. Pero no te confundas. Eso es solo la invitación a que tú des pasos de fe. Si los das, entonces abres el camino para que Dios cumpla contigo y resultes habilitado para toda buena obra. Pero si lo escuchas y te quedas considerando, lo estoy pensando, es que no lo entiendo, es que no se te dio para que lo entiendas. Se te dio para que decidas y aceptas que Dios te lo cumpla. Un ejemplo, tienes una enfermedad, ¿no? Tú no eres médico. Voy a hablar humanamente, en el terreno humano. Entonces, ¿qué buscas? Alguien que sepa cómo arreglar esto, ¿cierto? Y te recomiendan a alguien muy famoso y muy estudiado y muy pudiente, y vas con la persona, y él te dice, bueno, está bien, yo lo atiendo. Y te empieza a decir, mire, vamos a hacer esto. No, espérate. ¿Cómo que vamos? No, primero explícame todo, lo por qué, y esto y aquello. Él te dice, bueno, vaya a la escuela de médico, y cuando sea médico hablamos de todas las razones y todo lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿quieres eso? Pues tienes que estar en mi lugar para poder que yo te explique todas las razones por las que vamos a hacer lo que vamos a hacer. O quieres sanar y sigues mis instrucciones y entonces vives las consecuencias de los servicios que te van a dar. ¿Ves el asunto? La mente carnal no recibe de Dios. No recibe. O se va a la letra a tratar de cumplirlo por su cuenta, o se va a los alegatos. Es que no entiendo. Es que esto, es que aquello. Y ahí es donde el enemigo está robándole a los hijos su herencia, negándoles que conozcan a su padre en la vivencia de sus corazones. Porque el hijo o la hija se pone a alegar, le da por ese lado. Entonces, amada familia, mira, Dios te trae a que el Espíritu Santo alumbre tu entendimiento y te muestre lo que Él ha preparado para que tú lo vivas. Lo único que procede en la mente de Cristo, y te lo puedo mostrar otra vez, ¿qué es? Fe. El punto 3. Y fe quiere decir, cúmplelo, Padre. No tengo idea ni siquiera pero si tú me lo traes, si tú dices que me toca vivir santificación, ¿qué cosa es eso? No lo sé. Pero aquí está mi corazón. Entras en lo divino en ese momento. Y en lo divino, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en todas esas cosas, vas a ser procesado en lo que Dios quiere y habilitado. Y entonces vas a entender en la mente de Cristo. Esto es muy importante porque ahí está una trampa tremenda del enemigo. Querer darle por entiendo primero y luego camino, eso es equivalente a Tomás diciendo, hasta que yo no meta mi dedo en sus manos y mi mano en sus costados, no puedo creer. Y lo que Jesús vino a decirles, aunque metas tu mano y pongas tu mano, de todas maneras no vas a creer porque tienes un problema, Tomás. Eres incrédulo. ¿Y tú crees que por eso vas a creer? No vas a creer hasta que yo te sane. Y por eso Jesús viene y le dice, ven acá, Tomás, aquí está mi mano, órale, aquí está mi costado. Ahora ya, según tú ya crees, no, déjame hablártelo yo, déjame quitarte la incredulidad,
Deja de ser incrédulo, Tomás. Sé creyente. Allí está la provisión. Ahí está la libertad. Cuando Él lo hace en ti, no cuando tú lo logras. Y esta es una enorme corrección en el proceso personal de cada uno de los hijos. Cuando Dios nos está hablando, tenemos que respetar el diseño de la mente de Cristo. Y si yo antepongo, es que no entiendo, pues si no vas a entender, no se te está haciendo un examen a ver si sabes o no sabes, si puedes, no puedes. Se te está ofreciendo la vida divina. Y lo único que procede es, paso 3, te creo, Padre, aquí está mi corazón. Ya, sencillo. Y ahora sí, fluye lo divino y en lo divino vas a crecer, vas a caminar, no se te pide que hagas con esfuerzo, hermano, nunca, nunca, nunca. Dios no puede hacerte eso es injusto. Entonces, puedes ver por qué la función profeta de Jesús tiene que ocurrir con tu aceptación. Y cuando Dios nos trae a Jesús como profeta a nuestras vidas, tenemos que entender que en el nuevo pacto, esto es una función exclusiva de Jesús. Hace unas semanas atrás, estuvimos trabajando por el Espíritu Santo la oración de los hijos. La oración de los hijos que Jesús nos enseñó es para que recibamos provisión permanente. ¿Se acuerdan? Padre mío, que vives en mi espíritu, santifica en mí tu nombre, quítame todos los demás que están tomando tu lugar, todo lo que en mí no respeta quién eres. Y entonces, venga tu reino, haz que funcione en mí tu naturaleza, hágase tu voluntad, yo decido vivir lo que tú tienes preparado para mí. Y ahora sí, venga la provisión. Hay un orden. Bueno, la mente de Cristo está hecha precisamente para vivir eso. Pero la parte importante, el punto a hacer en este momento es la santificación en mi corazón de lo que solamente Dios puede ser en mí. Y si observaron, no tengo ahorita el esquema para mostrarles de la mente humana, pero en la mente humana el ser humano vive del banco de sus memorias y de sus creencias y de las teorías, de lo que puede ser, ¿no? Y está explorando, ver si se logra por aquí, si se logra por allá. Y eso tiene que pasar por las influencias, ¿no? ¿Quién está de acuerdo, quién no? Etcétera, etcétera. Y obviamente ahí está inmiscuido el diablo, no Dios. Y de ahí surgen las emociones, ¿no? Es que me siento re mal, no, es que esto sí me gusta mucho. Emoción, emoción, emoción. Y sobre eso los pensamientos. Por eso es una locura esa mente. Y luego las decisiones que producen los razonamientos que producen muerte. Si vas a vivir tu habilitación en la mente de Cristo, ya no puede haber otra voz en ti. Hay una voz que habla en tu corazón. Se llama Jesús. Y Jesús no viene a negociar con la otra mente. Escuchemos a Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Escucha bien, está hablando del pasado, está hablando del viejo pacto. Te lo voy a leer otra vez. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya no hay dos ni tres maneras, hay una, y es la persona de Jesús. Entonces, para recibir correctamente a Jesús en mi corazón como profeta de Dios, el que me habla lo que Dios compromete a cumplir en mi vida, por eso son promesas, profeta, promesas, es Jesús, ya no hay más. Y eso tiene que corregirse en nosotros, hermanos.
Y la corrección viene cuando tú y yo nos arrepentimos de haber estado escuchando un montón de voces. Todo tiene que pasar. Cada vez que te das cuenta que has andado caminando mal, no es nada más para que digas, ah, sí, está bien. No, espérame. Por eso es revelación. Qué bueno que ya me mostraste, Padre, que no es por allí, pero yo he andado allí. Redargüimiento. Ven a limpieza. Hay que arrepentirse. Y entonces, Padre, corrige mi corazón. Corrige mi entendimiento para que yo viva correctamente. Eso es la corrección, que vivas correctamente como ser su hijo o su hija. Y eso es cuando esto que te está siendo ofrecido por Jesús te es escrito en tu corazón. Vamos a llegar allí pronto, a hablar de la vivencia de corrección. Pero te das cuenta, tiene que haber una voz que habla en tu espíritu. Y esa voz es Jesús. Aquí está la decisión de Abba. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, gente externa, se acaba ese periodo y ahora nos habla exclusiva y únicamente por su Hijo. ¿Por qué? Porque ¿quién entra a tu corazón para vivir contigo para siempre? No es Pedro, no es Juan, no es Isaías, no es Daniel, no es, ¿te das cuenta? Es Jesús. Ahora permítele al Espíritu Santo conectar eso en tu corazón a Juan capítulo 10, donde Jesús es clarísimo. Y él dice, mis ovejas conocen mi voz y no, esto es provisión, y no oirán la voz de los extraños. Bueno, este es un proceso para todos nosotros. Voy a permitir la santificación de la voz de Jesús en mi corazón. Voy a seguir conectado a lo que digo yo primero que nada, ¿no? Es que yo pienso. ¿Así funcionas todavía? Es que a mí me parece, es que yo pienso, es que... Y si no sacrificas eso, pues no vas a vivir esta función de Jesús. Y si esta función no se da, lo demás no se da. Por favor, deja que Dios te lo muestre con toda claridad. Si no se te entregan promesas que luego se cumplan, ¿cómo funciona la cosa? Entonces tiene que haber este momento en el que llegamos a otro paso de fe, ¿no? Es santifica en mí tu nombre. Y todos los nombres de Dios son funciones de Dios. Jehová es mi pastor, función. Jehová es mi luz, función. Jehová es mi fortaleza, función. Jehová es mi salvación, función. ¿Te das cuenta? Y Jesús, lo mismo. Tomar este nombre, Jesús profeta, el único en mí, te saca de engaños, de confusión, de que el diablo te venda mentiras, porque, ¿sabes qué? Yo escucho una voz. Ahora vamos a aclarar para que no haya confusión. Dios no es de confusión. Y tomar como ejemplo esta sesión. Yo estoy sentado con Dios en mí, entregándote lo que Él va guiando mi corazón a entregar. Lo habla mi boca, físicamente, terrenalmente. Se transmite por los medios que está ocurriendo. Llega a tus oídos físicos. Todo eso no vale un cacahuate. ¿Sí? Y si no se procesa divinamente en tu espíritu, entonces se vuelve letra. Ya explicamos el peligro de la letra. ¿Sí? Porque si tú dices, no, yo sí estoy muy atento y lo que diga esta persona, lo que diga aquella, yo lo sigo. No.
tenemos que entender, hermanos, Dios está presente en ti. Y Él ha decidido involucrarnos para que participemos en el dar y recibir. Sí, por supuesto. O sea, nadie puede decir, pues como Dios me habla a mí, yo ya no necesito a nadie. No, espérame. Por ahí tampoco es. Eso es la mente carnal. Él quiere que seamos familia. Pero esa familia tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en cada hijo. Y nada de la obra de Dios va a sustituirlo o suplantarlo a Él en ti. Nada, ni nadie. Entonces, es muy diferente comprender que, por ejemplo, yo estoy hablando, pero Dios en ti tiene que alumbrar tu entendimiento, tiene que validar lo que está viendo tu corazón, tiene que inspirar tu corazón para que le creas a Él, y luego Él tiene que cumplírtelo. Entonces ahí está cómo es que solamente oigo la voz de Jesús. Yo escucho, por ejemplo, lo que ustedes hablan, lo que comparten, lo que Dios me da a mí para hablar. Yo lo voy a escuchar porque quiero que Dios me hable a mí, me haga crecer a mí. No estoy escuchando a Cristóbal hablarle a Cristóbal, estoy escuchando qué me quieres hablar, Padre, a mí. ¿Te das cuenta? Jesús dijo, las palabras que yo, eso lo hace exclusivo, te hablo, son espíritu y son vida. Entonces puedes ver por qué es que no puede haber otra fuente de verdad que no sea Jesús en ti. Este paso de definición en nuestros corazones, de decir, acepto que seas la única voz que guía mi corazón, va a cambiar tu existencia para bien. ¿Sí? Para bien. Porque te va a blindar en contra de todos los engaños del enemigo, las distracciones y las maneras en que te roba, te saquea, te confunde y te provoca a que tomes decisiones incorrectas que resultan en consecuencias innecesarias en tu vida. Hoy Dios nos ha tenido entonces comprendiendo que este asunto de presentarnos a Jesús en cada una de sus funciones, hoy es la de profeta, tiene que también conllevar el entendimiento de que estoy tomando un paso para exclusividad de Jesús en esta función en mí, en mi vida, en mi existencia. Y entonces si Jesús, el Espíritu Santo me guía, mira, vea la Escritura en esto, mira, escucha esta canción, mira esto, aquello, guiado por Él, voy a recibir de Él, y la voz que va a hablar en mi espíritu es Jesús. Él es el verbo, la palabra viva. Abba me quiere decir algo, Jesús es la voz que escucho. El Espíritu Santo me quiere indicar algo, Jesús es la voz que escucho. ¿Sí? Ya se va aclarando. Y es hermoso, porque entonces la relación con Jesús es 24/7. Antes vivía yo hablándome yo solo, ¿no? En el monólogo de la mente humana. Híjole, qué barbaridad esa cosa. Ahora puedo gozar de un diálogo divino para todo. Porque Jesús en ti y en mí quiere participar. Dios quiere participar de todo en tu día. Absolutamente todo. ¿Para qué? Para darte vida eterna. Me duele la barriga. Vida eterna. ¿Cómo está eso? Pues, ¿quieres vivir el dolor de la barriga en paz y en gozo, en fe y en sanidad? ¿O quieres vivirla en tormento y angustia y afán? Y órale, quién sabe, y el diablo viene y te mete. Creo que ya te dio esto y ya te dio aquello y aguas. ¿Eres hijo o no eres hijo? No hay promesa de que nunca te duela la barriga, pero sí hay promesa de que Él va a guardarte en perfecta paz. Si tu pensamiento en Él persevera. Por eso es que tenemos que ser traídos a esta exclusividad. ¿Y en qué mente voy a perseverar en Él? En la mente de Cristo. La otra no se deja, no hay cómo lo haga.
Pues ahí tienes, amada familia. Jesús es un regalo mucho más grande de lo que nadie puede imaginar. Y el hecho de conocerle como tu hermano en ti, dedicado a ti, dedicado a que tú vivas todo lo que el amor del Padre es, que llegues a ser idéntico a Él, que vivas la plenitud de Dios. Entonces, ¿cómo suplantarlo? ¿Te das cuenta? No hay alguien externo que dé el ancho para las funciones de Jesús en ti. Así que, ¿qué toca? Recibirle. Gracias, Jesús, porque entraste a mi corazón. Pero ahora, gracias porque me estás invitando a que yo te permita esta función en mí. Padre, santifica mi corazón de todas las demás voces y de toda la demás dependencia que yo tengo. Es que yo le creo a fulano, es que yo le creo a fulano, es que yo pienso. Eso es donde está el campo del diablo. ¿Quieres seguir siendo objeto de sus artimañas y todo eso? Pues síguele por ahí. ¿Quieres la gloria de Dios, su fidelidad en tu vida? Entonces camina por aquí a santificación, a comunión, a guianza por el Espíritu Santo, a los pensamientos que Dios tiene preparados para ti en cada situación, viviendo promesas que me entrega Jesús para que mi Padre las cumpla en mi vida. ¿Damos gracias? Padre, eres asombroso. Oh, la riqueza de tu sabiduría y la profundidad de tus conocimientos. Y sin embargo, nos has dado la mente con la que podemos recibir y vivir en esa sabiduría, como tus hijos. Gracias. Gracias porque no escatimaste a tu único Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros para que junto con Él podamos ser tus hijos. Y nos estás aclarando, Padre, que nuestra única ruta de crecimiento provista por ti está en la mente de Cristo y en recibirte a ti, a Jesús y al Espíritu Santo correctamente para las funciones que nos habilitan para vivir tu plenitud. Gracias porque eres fiel y poderoso para cumplir las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pudiésemos pedir o entender. Gracias por cada palabra que has hablado a nuestros corazones y por indicarnos que lo único que procede es tomarte la palabra, venir a fe. Decir, Padre, aquí está mi corazón para que cumplas todo lo que has hablado y ponernos a vivir ese cumplimiento en comunión contigo. Gracias, Padre. Ahora traemos ante el trono de tu gracia a cada uno de tus hijos en la tierra, a los que hoy no tienen idea de quiénes son y viven en el tormento de todo lo que ocurre cuando estamos en ignorancia. Padre Santo, hazles justicia a tus hijos. El juicio tiene que comenzar por tu casa. Y es tiempo, Padre, que todo lo que el enemigo ha hecho para saquear a tu pueblo sea traído a juicio y tú resplandezcas en el corazón de tu familia y cumplas lo que has hablado de cada uno de ellos, en el nombre y por la sangre del pacto que Jesús estableció. Padre, a cada uno nos conoces, estás presente, así que manifiéstate para que tus hijos escuchen la voz del único pastor que has dado a sus vidas, que es Jesús, y seamos conducidos a ti. Nadie viene a ti, Padre, si no es por Jesús. Gracias por todos los que aún no son tus hijos, pero les amas y quieres manifestarles tu amor por conducto de nuestras vidas. Padre, acelera tu obra en nosotros, de forma que podamos darte ese gozo
Que muchos hijos vengan a la gloria tuya, que te vean en nosotros, que te escuchen en nosotros, que seamos esas cartas vivas, abiertas y leídas de todos los hombres, que expresan tu persona y invitan a tu amor. Gracias, porque tú lo cumples en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Somos hijos. El Espíritu Santo lo está hablando en tu espíritu todo el tiempo. En la otra mente, allí hay gritos de que eres otra cosa. Acusaciones y provocaciones y maldiciones y engaños y etc. Ya. Llegó el momento en que estés claro que tienes acceso permanente a la voz de Jesús en ti. Y vas a descubrir el poder que se te ha dado para decir no a la otra mente. Y cómo en el instante en que tú eliges en tu corazón escuchar a Dios, te presentas a Él como su hijo o su hija, todo el poder del infierno no tiene potestad sobre ti. Vívelo. Bendiciones, familia de Dios. Para procesar con Dios esta mesa de Abba, cuentas con un importante recurso, el cuaderno de Mi Taller con Dios. Asegura que obtienes tu copia usando el vínculo provisto en los comentarios de este video. ¡Bendiciones!